Hola, buenas tardes. Espero que estéis bien, todos, allí en el otro lugar donde os encontréis. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. Me alegro de esta tarde estar con todos vosotros y en esta tarde vamos a estar enfocados una vez más, ¿no?, en la obra del Espíritu Santo sobre los creyentes. Ya empezamos semanas atrás hablando de esta doctrina y creo que a día de hoy hemos cubierto ya mucho de lo que es el texto bíblico sobre la obra del Espíritu Santo, ¿no?, en nosotros. Ya empezamos con las dos diferencias entre lo que es el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo. Pasamos a hablar de lo importante que es las llenuras, ¿no?, ser personas llenas del Espíritu Santo, este mandato en el libro de los Efesios, de ser llenos del Espíritu. Hemos estado impartiendo de los dones, ahí hemos estado varias clases también, explicando, hablando de los dones, dividiéndolos por sus bloques, la función, el propósito de los dones y demás. Y hasta el domingo pasado que ya estuvimos enfocados en el amor, ¿no?, en ese capítulo 13 de Primera a los Corintios, cuando en esos primeros versículos leíamos y sacábamos esta enseñanza, ¿no?, de que el amor sea lo que une todas estas cosas, que no era por casualidad que el capítulo 13 del libro de los Corintios estaba situado en el lugar donde estaba situado. Esto no fue una casualidad, sino esto fue un propósito para reunir todas las cosas en este amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahí estábamos centrados en mirar estos pasajes, ¿no?, donde el versículo del 1 al 3 nos hablaban de dones, de si tuviéramos toda la fe, si tuviéramos profecía, si tuviéramos las lenguas, si entendiésemos toda la ciencia, pero no teníamos amor, al final quedábamos en un ámbito de un metal que suena, un metal que retiñe, en el ámbito del nada, en el ámbito que molesta, ¿no?, porque no edifica, porque lo que hace todas estas cosas es tal vez enorgullecer al hombre más que ser un propósito para edificar a la Iglesia. Entonces, hemos caminado mucho en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el creyente y eso es lo que vamos a seguir esta tarde. Esta tarde vamos a estar en un poquitín más con los dones y vamos a mirar, quiero que me acompañéis a la primera carta de los Corintios y vamos a mirar el versículo 9 y 10. Aunque de estos dos versículos estamos interesados en el versículo 9 y en el comienzo del versículo 10. Y dice ahí: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Bueno, hasta ahí. Este pasaje que hemos leído, el versículo 9, el comienzo del versículo 10, ahí Pablo está hablando de la manifestación, ¿no?, de tres dones que, como hemos escuchado en clases anteriores, están encuadrados dentro del bloque de los dones de poder. Dentro de este bloque están la fe, el don de fe, aquí están los dones de sanidades y a otros el don de hacer milagros. Aquí simplemente la palabra la cual define estos dones, ¿no?, dentro del bloque que se encuadran es dones de poder. Solo la palabra poder ya es una palabra que tal vez asusta un poco. Es una palabra que nosotros debemos de aceptarla y debemos de entenderla, ¿no?, lo que es muy bien. Tenemos que entender que es una manifestación de Dios, una operación de Dios que Él quiere hacer, ¿sí?, para edificar su iglesia, utilizando a
hombres, a personas. Este don Dios opera a través de personas como Él quiere y la manera que Él quiere. El don es de Dios, Dios es el que lo otorga, el Dios tiene un carácter divino y el propósito es glorificar a Dios en todo. Entonces, no es un poder que tengo que me hace ser superior a otros, no es un poder que tengo y controlo y me hace dirigirme de una manera extraordinaria. No, es un poder que Dios da, es un poder que tiene que ver con una capacitación que Dios da, es con una operación que tal vez Dios hace, ¿no? Y utiliza a miembros, a creyentes, para llevar una obra, un beneficio a su iglesia. Estos dones también tenemos que decir que no están dentro del grupo de los dones de los residentes, ¿no? También nos hablaron de dones que son, les llaman residentes porque residen en el creyente, porque están en el creyente. Y este es un tipo de bloque, el que vamos a tratar esta tarde, donde tienen cierta espontaneidad, ¿no? Los dones. Entonces, habiendo dicho esto, difícilmente va a ser que yo pueda dar un estudio concreto de todos estos dones, porque Dios tiene mucha diversidad, Dios tiene mucha variedad. Entonces, concretamente, explicar todo concretamente es difícil. Es difícil y creo que cualquier persona que se dedica a esto tiene que estar un poco guiada por el Espíritu y para explicar cosas tan sobrenaturales. Solo la palabra ya lo dice, es sobrenatural. Nosotros como humanos estamos muy tal vez capacitados para poder entender cosas naturales, pero hay cosas que son sobrenaturales, donde a nosotros nos dejan en cierta manera fuera de un ámbito, donde concretamente no sabemos muy bien qué pasó, concretamente no sabemos muy bien cómo fue. A veces simplemente vemos el resultado de algo y eso lo que hace es que nos sorprende, eso nos maravilla, aunque no podemos dar concretamente una respuesta. ¿Cómo fue? ¿Cómo Dios obró? ¿Cómo Dios lo hizo? Y a través de quién lo hizo. Entonces, habiendo dicho esto, esta explicación de poder, pues yo quiero relacionar este don de fe con este mismo bloque, ¿no? Porque este don de fe generalmente actúa con el don de sanidad, sanidades y con el don de hacer milagros. A veces una fe en alguien produce el resultado de una sanación o una sanidad de alguien. A veces la fe, el don de fe de alguien produce el resultado de acciones milagrosas que igual no tienen que ver tanto con una sanidad, pero tiene que ver con un milagro, tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza, las cosas naturales incluso pueden ser alteradas. Las cosas naturales, las cosas de la naturaleza pueden ser suspendidas, pueden ser controladas por una manera milagrosa. Y eso nosotros en la Biblia vemos textos que son así. Y en esta tarde vamos a centrarnos también en alguno de ellos para ver, digamos, un enfoque extenso de estas cosas que define, digamos, a este grupo de dones. Jesús anduvo por el agua. Ahí estamos hablando de... Jesús no sanó a nadie en ese momento, pero él anduvo por el agua y fue un milagro. Ahí lo que pasó es que Dios fue rota por un momento la ley de la gravedad, en la naturalidad, en lo que nosotros entendemos, en lo que nosotros, lo que está a nuestro alcance es que nadie anda por el agua. Es lo que nosotros captamos, entendemos, sabemos, nos han enseñado y no vemos practicarlo a nadie. Entonces vivimos dentro de ese concepto, pero Jesús, cuando leemos en la Biblia que Él anduvo por el agua para ir al rescate, ¿no?, de sus apóstoles, de sus discípulos, pues entonces vemos que ahí lo que pasó fue que las leyes de la naturaleza fueron
suspendidas, controladas por un milagro a través de la fe que en el propio Jesús había. Él todo lo podía, Él podía hacer cualquiera de las cosas. Entonces, porque todos los dones operaban en Él. Este don también, el don de fe, también opera a veces sosteniendo una confianza, ¿sí?, en Dios cuando las cosas que están pasando superan lo natural. Opera en esta manera, es manteniendo una confianza en Dios cuando las cosas son difíciles, cuando pasan cosas que no esperabas, cuando eres sorprendido por cosas que no aceptabas y ves dificultad, ves enfermedad, ves cosas que humanamente no las puedes arreglar, humanamente no puedes decir nada, no puedes hacer nada para cambiar la situación. Simplemente debes de esperar, confiar, tener esta confianza en Dios, de que Dios puede obrar, ¿sí?, a pesar de que todo está difícil, todo está complicado. Todo lo dicho hasta ahora, eso ya lleva una dificultad, ¿no? Toda esta descripción que hemos hecho de estos dones, todo lleva una dificultad. Son dones de poder, lleva una dificultad. El don de fe, es una dificultad. ¿Por qué? Porque vemos que sobre todo en este grupo, en este bloque de dones, vemos sobrenaturalidad. Lo que más contiene es sobrenaturalidad, cosas que a nosotros se nos escapan, que nosotros no las entendemos muy bien, aunque hemos visto a Dios obrar. Entonces esto se convierte en un tema delicado, en una exposición delicada, porque vamos a hablar de las maravillas que Dios hace, ¿sí?, a través de la obra del Espíritu Santo, para beneficiar, ¿sí?, a la Iglesia, a su cuerpo, a sus miembros, a sus hijos, a sus elegidos. Entonces, aquí vemos que es un tema delicado, de la exposición que vamos a hacer esta tarde, es un tema, al menos cosas que se nos escapan muy bien de nuestro pensamiento. Por eso yo pido que Dios nos ayude en esta tarde, controle mi persona, mi capacidad, controle mi lengua, mi entendimiento para poder llevar una enseñanza en cuanto a este tema. Lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a centrar en el don de la fe, porque ese era el propósito al principio cuando yo empecé a preparar esta clase, ¿no? El don de la fe, que como bien he dicho, este don de la fe, su resultado la mayoría de las veces es sanidades y milagros. Pero quiero empezar diciendo lo que no es el don de la fe. Entonces, el don de la fe no es un pensar positivo que cualquier persona puede tener y confiesa algo positivamente, y por cuanto confiesa positivamente, ¿sí?, eso es que es una persona que tiene una gran fe, y esa fe es la que le va a ayudar a realizar ciertas cosas. Entonces, no tiene que ver con un pensar positivo. El don de la fe no tiene que ver con eso, no tiene que ver con una manera de ver las cosas, ¿sabes? El don de la fe es una intervención divina que sostiene una confianza en Dios, aunque cualquier situación pueda ser adversa, pueda ser difícil. Entonces tiene que ver con una intervención divina, el don de la fe. Tiene que ver con una confianza en Dios, no tiene que ver con algo que yo tengo, tiene que ver con algo que Dios
en su gracia, Dios, en su Espíritu Santo, ¿sí?, tiene, domina y ejerce. Entonces, no es un pensamiento positivo, no es una declaración positiva, es una manifestación divina, que Dios da como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Vale, habiendo dicho esto, cuando hablamos del don de la fe, tenemos que explicar para separarlo de otras situaciones de fe que la Biblia nos habla, ¿no? Por ejemplo, el don de la fe no es lo mismo que la fe que nos salva. El don de la fe no es lo mismo que el fruto, ¿sí?, que tiene una parte que es fe, ¿no? No es la fe como fruto, no es la fe que nos salva, no es una fe común. Entonces, vamos a introducirnos en este tema y ahí vamos a ver algunos puntos. Entonces, para empezar, vamos a mirar que el don de la fe no es la fe que nos lleva a la salvación. Vamos a mirar Efesios. Acompáñame ahí a la carta de los Efesios. Vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 5. Efesios, capítulo 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. A veces este versículo trae un poco de confusión. A veces este versículo algunos lo confunden, ¿no? Este don de salvación, este don de Dios, ¿sí?, que es la fe, pero aquí no está, esta fe no es el don de fe. Aquí este versículo lo que está tratando de hacer es, dice que por gracia sois salvos, sin merecerlo, somos salvos, es un regalo. Dice, por medio de la fe es el medio por el cual nosotros alcanzamos la salvación. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. El contexto de este pasaje es la salvación por gracia. Y el versículo 8 es el corazón de este pasaje. Entonces, el corazón de este pasaje que nos está hablando de una salvación que es por gracia, donde la fe actúa como medio, esa fe que actúa como medio para nuestra salvación, no está hablando aquí del don de la fe. Vamos a Romanos 10 y ahí vamos a tratar de explicar este texto un poquitín más, abrir un campo en este propio versículo. Capítulo 10 del libro de los Romanos, y vamos a empezar en el versículo 13. Dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, todo aquel incluye a todos, es hombre, todo aquel es mujer, todo aquel es lengua, nación, todo aquel es esclavo, libre, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, aquí el apóstol Pablo luego empieza y tiene 4 preguntas en el texto, y él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Vale, esto es obvio, ¿sí? ¿Cómo vas a invocar, cómo vas a pedir
¿Cómo vas a clamar a alguien, ¿sí?, en el cual no has creído? Esto es bastante obvio, esta pregunta. La siguiente pregunta es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Sí? Versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En este versículo 17, Pablo explica cómo se genera la fe. Y él está diciendo que la fe que conduce a salvación es una fe que se genera, es una fe que viene por el oír la palabra de Dios. Este versículo 17, en la Nueva Versión Internacional, lo dice de una manera un poco más clara. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, aquí lo que vemos es que esta fe es una fe que se genera. No es una fe que viene de una manera espontánea a nosotros. Esto es una fe que se genera. Una fe que viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Entonces, es una fe que nos llega o nos lleva a obtener el regalo de la salvación. Entonces, este regalo de la salvación llega a nosotros por medio de la fe. Y la fe llega a nosotros por medio de oír la palabra de Dios. Entonces, aquí es fe que salva, no es don de fe. Entonces, la salvación, la fe de la salvación, es diferente al don de la fe. Ahora vamos a pasar a Gálatas. Gálatas, y vamos a mirar en el capítulo 5. Y ahí vamos a estar viendo la fe que está encuadrada dentro de un fruto. Y dice así, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Aquí tenemos la palabra fe dentro de un bloque, ¿sí?, cuando nos está hablando de fruto del Espíritu. Entonces, cuando la Biblia nos habla de fruto del Espíritu, nos está hablando de algo que se produce dentro de nosotros, ¿sí?, algo que se desarrolla dentro de nosotros, de vivir en confianza y en guianza por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es algo que madura en nosotros, es algo que sale de nosotros, es algo que se cultiva en nosotros por una obediencia, ¿sí?, y por una guianza del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, este tipo de fe encuadrada dentro de fruto también es diferente a el don de fe. La fe como fruto es diferente a el don de fe. También en la Biblia vemos destellos de una fe común. Hay una fe común que también la podemos llamar una fe histórica, una fe de patria, una fe de nación, y eso es una fe que más que ser una fe producida por una naturaleza espiritual, es nacida por una naturaleza humana. No es una fe que está producida por un fruto del Espíritu Santo, no es una fe que está producida por oír la palabra de Dios, ¿no?,
que nos salva. Por lo tanto, ese tipo de fe no es una fe salvadora, no es una fe que nos ayuda en mucho. Aparte que este tipo de fe lo vemos mucho con los requisitos o con los ingredientes de la educación, ¿sí? Basada porque otros fueron creyentes, antepasados, tú eres creyente porque los antepasados eran creyentes, ¿sí? Y a veces es una fe que viene por nuestro propio esfuerzo, ¿no? Entonces estos ingredientes en este tipo de fe pues no ayudan, porque no llevan a una luz espiritual, porque no tienen un poder divino, porque no se mueve nuestro corazón, no mueve nuestra mente para ser personas que llegan a la obediencia. Simplemente es como muchos de ellos dicen, yo creo a mi manera. Pero la Escritura también nos deja algunos destellos de personas, ¿sí?, que dicen, o la propia Biblia dice que creyeron, pero a nosotros nos deja muchas dudas en cuanto si fueron personas salvas o no salvas, ¿no? Entonces, aquí hemos visto una fe a veces común, una fe que viene encuadrada dentro de un fruto, ¿sí?, de una vida vivida en Cristo Jesús y produce dentro de nosotros un fruto que está en nosotros y que sale de nosotros. Y también hemos visto esa fe que está encuadrada dentro de ese contexto que tiene que ver de la salvación, una fe que nos ayuda, ¿no? Una fe como medio, ¿sí?, para llegar a nuestra, ¿sí?, llegamos a ser salvos a través de esta fe, ¿no?, que viene a nosotros por gracia, que viene a nosotros a través de la palabra, ¿sí?, de oír la palabra, y nos ayuda a clamar para salvación. Entonces, habiendo dividido esta fe salvadora, esta fe como fruto del Espíritu y esta fe común que algunos tienen, y la Biblia nos da algún reflejo de esto, que tiene que ver con una fe que, aunque la Biblia dice que creyeron, pero sus actitudes es como que nos dejan a nosotros una duda si creyeron o no eran creyentes. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar al tema de esta tarde, que es el don de la fe. Eso lo hemos visto en 1 Corintios y hemos hablado y hemos dicho este don de fe. Vamos a mirar qué es el don de fe, cuál es el propósito del don de fe, cómo funciona, en quiénes actúa este don. Siguiendo el tema que venimos, la misma línea que venimos hablando, cuando hablamos de los dones, en las clases anteriores, el don de fe es una manifestación sobrenatural. Es una manifestación sobrenatural, dada por el Espíritu para provecho. Entonces, el tema es que sea provechosa, que sea para edificar. Este don de fe que sea para edificar a la Iglesia. Es una tarea que habilita al creyente, es una tarea que viene dada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la reparte como quiere. Vale, vamos a mirar un texto. Acompáñame a Hechos capítulo 3 y vamos a estar en el versículo 1. Vamos a empezar en el versículo 1. Vamos a mirar qué está pasando aquí. Aquí nos está relatando la situación de un cojo que estaba sentado en la puerta del templo pidiendo limosna. Y el Espíritu Santo pone este don de fe, esta operación en la vida a través de Pedro para que traiga un beneficio notorio y todos los demás puedan llegar a verlo. Entonces aquí dice así el texto: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alababa a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces aquí nos está la Escritura presentando una situación donde Pedro y Juan se dirigen al templo a orar y ahí hay un hombre que nunca había andado. Dice que era un cojo de nacimiento, nunca había andado. Y que cada día a este hombre le ponían en la puerta de este templo para pedir limosna. Entonces, cuando Pedro y Juan se acercan hacia la entrada, ven a este hombre y este hombre les pide y les ruega que le den limosna. Entonces, Pedro y Juan, pusiendo los ojos en él, le dijeron: míranos. Llamaron la atención del hombre. Entonces, este hombre, a partir de este míranos, este hombre estuvo atento, dice el versículo aquí, dice que él estuvo atento, versículo 5, él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Aquí lo que vemos es que Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Quiero que notes algo en este versículo. Levántate y anda. ¿Sí? ¿Lo ves? Esto es un mandato. Aquí le está dando un mandato. Es levántate y anda. Vale, yo quiero aquí aclarar algo. Yo sé que a veces levántate y anda, a veces esta orden, ¿sí?, está muy manipulada. En el mundo cristiano está manipulado, está exagerado. En los tiempos que vivimos, el declarar, el ordenar, está muy, muy exagerado. Algunos ordenan hasta Dios. Entonces, el problema es que cuando se maximizan los dones y se minimiza la palabra, se pierde el equilibrio. Entonces, al no tener doctrina, no hay equilibrio. Y tratan de repetir milagros como ellos quieren, ¿sí? Esto es lo que vemos hoy en día en muchos lugares, ¿no? Que las personas lo que tratan es de proclamar este poder para, no sé, para enorgullecerse ellos mismos, para verse hombres sobrenaturales, donde ellos mismos piensan que pueden hacer y pueden repetir todo aquello que los textos bíblicos dicen, y no a través de una operación del Espíritu, sino que ellos mismos pueden proclamar, pueden ordenar, pueden organizar, ¿no?, una campaña, una reunión donde las personas van a ser sanadas y demás, ¿no? Los evangelios nos hablan de muchos milagros, pero Jesús sanó a muchos ciegos, pero a ninguno le sanó igual. Él lo hizo de diferentes formas y sanó a cada uno de diferentes formas. Entonces, yo sé que esta orden, levántate y anda, yo sé que está muy manipulada, lo sé, pero no nos tiene que llevar a nosotros, ¿no?, esta manipulación a no creer en los dones. No nos tiene que llevar a nosotros a anular lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque como algunos abusan, ¿sí?,
nosotros nos cuesta creer. Como algunos manipulan, entonces a nosotros nos cuesta creer. Qué bueno sería que nosotros nos centráramos en lo que son los textos bíblicos y mirar cómo pasó, cómo fue, cómo operó el don y quedarnos con esta verdad, ¿no? Que la Biblia, el contexto bíblico, eso es un patrón, ¿sí? No es algo que pasó y que ya no pasa. Esto es algo que se acabó, no. El contexto bíblico es un patrón, es algo que nosotros sería bueno que lo aceptemos, sería bueno que lo busquemos, sería bueno que estemos expectativos, estemos alertas, estemos enfocados en Dios, ¿sí? Para que nosotros podamos ver maravillas en medio de nosotros. Entonces, lo que vemos aquí en este texto es que Pedro lo que hace es que da una orden para que obre un milagro. Aquí vemos esa inquebrantable convicción de que Dios va a obrar, ¿sí? Eso lo produce el Espíritu Santo, una inquebrantable convicción de que Dios va a obrar. Y eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que yo veo en este texto. Yo veo en este texto a Pedro poniendo los ojos en este hombre cojo, veo a Pedro llamando la atención a este hombre cojo para que esté, ¿sí?, atento a ellos, veo a este hombre mirando, atento, esperando recibir algo de ellos, ¿sí? Y veo a Pedro con esta inquebrantable convicción de que Dios va a obrar. Fíjate el versículo 7, lo que dice: y tomándole por la mano derecha, lo levantó. Imagínate la escena. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró en el templo con ellos andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aquí vemos este don de fe, este don sobrenatural, este don que es más que la fe salvadora, ¿sí? Aquí nos está representando la fe, un don de fe que es más que la fe salvadora. Más que esa fe que cultivamos dentro de nosotros, ¿sí?, para tener un fruto de fe. Yo aquí veo el don de fe que permitió actuar a Pedro en el nombre y en el poder de Dios para hacer la sanación de este cojo. Aquí la convicción de Pedro lo que hizo fue que desembocó en una sanación. Aquí Pedro, su don de fe, su llamar atención de este hombre, ¿sí?, desembocó en una sanación. Yo he visto a personas con esta convicción que el Espíritu Santo puso en ellas en situaciones concretas y por situaciones concretas, ¿sí? Y el resultado de estas situaciones concretas, el resultado de esta convicción, el resultado de estas situaciones, ¿no? He visto a Dios obrando. Yo lo he visto a Dios obrando. Entonces, hay personas que están con nosotros que las vemos y las definimos como un milagro. Decimos, este hombre es un milagro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez pasaron por situaciones difíciles, tal vez pasaron por situaciones complicadas, ¿sí?, por situaciones de enfermedad, ¿no? Y yo no me puedo olvidar de mis hermanos con los que comparto ministerio, no me puedo olvidar de ellos, de sus enfermedades, de cómo Dios a algunos de ellos les levantó del último aliento, y hasta yo mismo he estado en ese umbral, ¿no? Y he visto
estas situaciones en medio de nosotros, he visto esta necesidad de milagro en medio de nosotros, he visto este esperar un milagro, ¿sí? Y al mismo tiempo he visto a personas en esas situaciones difíciles convencidas de que el Espíritu Santo, ¿sí?, puso en algo en ellos, ¿sí?, para ayudarles a mantenerse firmes en la fe en que Dios iba a obrar. Dios obró. Yo esto lo he visto, nosotros conocemos muchas personas así. Dios obró de una manera sobrenatural, inexplicable, ¿sí? Y lo mejor de todo ello es que Dios lo hizo sin darnos cuenta quién fue el Pedro de la situación. Pero yo sí he visto esto, yo he visto personas esperando una manifestación de Dios porque se acababa todas las opciones, se acababa todos los protocolos médicos, se acababa todo lo que se podía hacer, ¿sí? Y solo quedaba esa fe, ¿sí? Esa fe que nos mantiene, quedaba esa convicción inquebrantable, ¿sí?, de que Dios iba a obrar. Entonces, yo lo que veo en este punto es esa manera, ¿no?, es esa forma, es Dios obrando, Dios obrando, Dios con esta convicción, ¿sí?, mantiene a personas en esta convicción de que Dios puede obrar, en esta convicción de que Dios puede hacer porque Dios es el Rey de la Gloria, ¿sí?, en esta convicción de que Dios va a hacer un milagro, ¿sí? Esas situaciones pasan cuando en medio de nosotros hay personas donde se les acaban las oportunidades, donde lo establecido ya no puede, donde lo natural ya no vale, no alcanza, ¿sí? Y solo la convicción en que Dios va a obrar, eso es lo que puede ayudarnos. Eso ha pasado, eso lo he visto. Yo mismo he estado en ese umbral, ¿no?, donde no quedaba más que esperar. En esa situación he visto personas con esa convicción fuerte, esperanzadas en Dios, en que Dios iba a obrar. En muchos casos Dios obró. No sabemos a través de quién, pero lo que sí sabemos es que Dios obró. Y ese obrar de Dios nosotros le vemos hoy. Y ese obrar de Dios a muchas personas, ¿sí?, nosotros decimos, Dios hizo un milagro con él, porque casi no estaba, ¿sí?, pero está entre nosotros. Entonces, es la manera en que Dios obra. En este caso, Dios obró y nos define muy bien que Pedro fue, ¿sí?, el que tuvo esta convicción, ¿no?, que vino de una manera sobre él para hacer lo que él hizo. Ahora, también podemos decir que no vemos a Pedro nosotros todos los días actuando de esta manera, ¿sí? No vemos nosotros a Pedro todos los días haciendo lo mismo. Esto no lo hacía Pedro a diario, pero en este momento es obvio, ¿sí?, que aquí está operando una convicción que él tenía, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos aquí, ¿no? Y esto es lo que no debemos nosotros nunca, ¿sí?, de apartar de nosotros. No debemos nunca de dejar de creer, porque Dios nos ha mostrado más de una vez que Él ha obrado en medio de nosotros. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a Primera de Samuel. En el capítulo 17 de Primera de Samuel. Aquí encontramos la historia de David y de Goliat. Y claro, no vamos a leer la historia entera, pero aquí lo que vemos es que, vosotros la sabéis, la recordáis, la historia, aquí de pronto se levanta un gigante, ¿sí?,
con un reto. Aquí se levanta un gigante con un reto y empieza a ofender y a retar al pueblo de Dios, ¿sí? Y este gigante, pues lo que hizo fue crear temor. Él creó temor sobre el pueblo de Israel. Aunque todos los israelitas tenían una fe común, todos creían que Jehová era el Jehová de los ejércitos, ¿sí? Pero en esta situación, ¿sí?, aunque su fe era en Jehová de los ejércitos, en esta situación lo que vemos es que el pueblo estaba atemorizado. El versículo 32 dice que: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y le dijo Saúl a David: ve, que Jehová esté contigo. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo un cuadro de un pueblo, ¿sí?, que todos creían en Jehová de los ejércitos, ¿sí? Pero se levanta un gigante, y este gigante lo que hace es que atemoriza al pueblo, lo que hace es que reta al pueblo, ¿sí?, ofende al pueblo y crea un gran miedo en el pueblo. Todos tenían miedo, ¿sí? Hasta el propio rey tenía miedo. Entonces, aquí lo que hace es que David entra en escena, David ve este punto y él lo que hace es que se ofrece, ¿sí? Él alienta al pueblo y le dice que no desmaye el corazón de ninguno por causa de este gigante que le voy a derrotar. Saúl, ¿cuáles fueron sus palabras? No podrás. Tú eres un muchacho, él es un hombre de guerra, no podrás, ¿sí? Aquí David, ¿qué hace? Cuenta su experiencia. Él cuenta y él dice: yo he peleado con oso, yo he peleado con león, ¿sí? Eso no debe de ser cualquier cosa. Pelear con oso, pelear con león no debe de ser cualquier cosa, ¿no? Y él lo está contando. ¿Cómo lo cuenta? Lo cuenta con convicción. Él está contando con convicción y está contando detalladamente cómo él, siendo pastor de ovejas, ¿sí?, luchó con un oso, luchó con un león, ¿sí?, cuando se llevaban un cordero, ¿sí?, y le quitaba el cordero de la boca. Y dice que si el león, que si el oso o el león, ¿sí?, se volvía a él, dice que lo hería, él salía tras él, lo hería, ¿sí? Parece como que leemos este texto y parece que se sale de nuestra naturalidad. Este texto se sale de nuestro enfoque, ¿sí? Este texto se sale de nuestra idea, ¿sí?, porque las cosas naturales tienen un límite, ¿sí? Aquí vemos que David, un muchacho, donde ni el rey le veía como persona que iba a poder vencer, donde el pueblo estaba atemorizado, donde sus palabras sonaron, ¿sí?, como solemos decir muchas veces, huecas. Aunque él explicó todo, ¿sí?, aunque él explicó cómo había sido su vida, aunque él explicó cómo Dios había actuado, ¿sí?, aún así, Saúl, cuando le despidió, le dijo: ve,
que Jehová esté contigo. Entonces, ahí vemos que ni el propio rey podía captar y entender. Todos estaban dudosos, ¿sí? David estaba confiado. Entonces, todos vemos y todos sabemos cuál fue el resultado. El resultado fue una piedrecita, ¿sí? Una piedrecita puesta en una onda, ¿sí? Que lanza David, que se clava en la frente y que el gigante cae. Ese es el resultado de esta historia. Parece que esto es una historia que se las cuentan a los niños, ¿sí? En la escuela dominical, pero esto es una historia, ¿sí? Ungida por el Espíritu de Dios, donde aquí vemos un hombre confiado, ¿sí? Aunque toda la situación era adversa, toda la situación era difícil, todos estaban atemorizados, no había aliento de vida, había aliento de tristeza, aliento de compungirse, aliento de amenaza y aliento de temor, ¿sí? Entonces, aquí se levanta un hombre confiado, ¿sí? Y yo veo aquí el don de fe operando en una situación de peligro, en una situación de dificultad. Veo el Dios de la gloria operando en la vida de David, para traer un beneficio ¿a quién? A su pueblo. Entonces, yo aquí veo confianza, yo veo aquí, veo eso mismo, veo una fe, ¿sí? Una fe que te mantiene en esa convicción de que Dios obrará. Esa fe que te mantiene en una convicción de que Dios hará, de que Dios obrará, de que Dios actuará, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? Este punto, ¿no? Aquí vemos este don de fe operando en una situación de peligro. Vamos a Segunda de Reyes y vamos a mirar otra historia que también nos relata bien el don de fe. Aquí, en esta historia, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, esta historia ya, la misma historia, nos la contaron las semanas pasadas las personas que estuvieron compartiendo, ¿no? Creo que fue Loel el que nos contó esta historia, ¿no? De la historia del hacha, la historia del hacha. Aquí lo que está pasando, para no leerla entera, lo que está pasando aquí es que aquí había un muchacho que mientras que cortaba un árbol, ¿sí? Dice que el hacha se le cayó en el agua, ¿sí? Y dice que gritando, ¿sí? Él dijo, oh Señor, ¿sí? Mi hacha era prestada, ¿sí? Versículo 5 dice, aconteció que mientras que uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah Señor, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, ¿sí? Y lo echó allí y hizo flotar el hierro. Y le dijo, tómalo. Él extendió su mano y lo tomó. Entonces, aquí nos presentaron el otro día que esta historia, ¿sí? Lo que está pasando aquí es que el muchacho lo que hace es que se dirige al profeta delante de su problema. Y el problema era que el hacha con el cual él estaba trabajando se cayó al agua, ¿sí? Entonces él, ¿sí? Le preguntó, el varón de Dios le preguntó, ¿dónde ha caído el hacha? ¿Sí? Y le mostró el lugar. Entonces aquí Loel creo que fue, nos lo utilizó como una palabra de sabiduría, ¿sí? El profeta, ¿sí? En su sabiduría le dijo al muchacho qué es lo que tenía que hacer, ¿sí? Para poder recuperar el hacha que se le había caído en el agua, ¿sí? Pero aparte de esa palabra de sabiduría que el profeta le dijo al muchacho, ¿sí? De que lo que tenía que hacer, aparte de esa palabra de sabiduría, yo aquí lo que veo es un milagro, ¿sí? De fe. Yo veo aquí el don de fe actuando, un milagro. ¿Por qué? Porque para que el muchacho pudo decir,
donde estaba el hacha, ¿sí?, es que el hacha en el agua no se había hundido, estaba flotando, ¿sí? Ahí, ¿qué está pasando? Ahí se está rompiendo una vez más una ley de la naturaleza, porque el hierro en el agua se tenía que haber hundido, pero no se hundió. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí lo que estamos viendo es un milagro producido a través de la fe, ¿sí?, del profeta, que hizo que el hacha, el hierro en el agua, no se hundiera. Entonces, las leyes naturales aquí fueron alteradas. Las leyes naturales aquí fueron controladas de una manera milagrosa, ¿sí? Entonces, aquí vemos un milagro, ¿sí?, pero vemos también una palabra de sabiduría. La sabiduría ayudó al muchacho a definir dónde estaba el hacha. Y la palabra de sabiduría fue: ¿qué es lo que tiene que hacer el muchacho para recuperar el hacha que era prestada? ¿Sí? Pero para que el muchacho pudiera ver y señalar y decirle al profeta en la pregunta que le hizo, ¿dónde está el hacha?, tuvo que flotar. Y cuando el hacha flota en el agua, ese es el milagro, ¿sí?, que podemos ver aquí. Entonces, los dones a veces están entremezclados, muy entremezclados. Entonces aquí vemos una palabra de sabiduría que nos explicaron el otro día, ¿sí?, para ayudar al muchacho a saber qué tenía que hacer. Pero aquí también vemos una palabra, ¿no?, de sabiduría que va junto con un don de fe, porque el hacha, el hierro, no se hundió dentro del agua. En este caso, la naturaleza fue alterada, como cuando Jesús anduvo por el agua. La naturaleza fue alterada y eso fue producido por una fe grande. Hay que tener fe grande, ¿sí?, para echar, hay que tener esta convicción, hace falta tener este toque donde este don, ¿sí?, a veces por una oración cambia las leyes naturales, ¿no? Como en este caso, lo que pasó aquí es que lo natural, ¿sí?, perdió su enfoque. Y lo que resalta aquí es lo milagroso. Lo natural queda desbordado por lo milagroso. Jesús actuó así también. Él actuó así varias veces. Jesús hizo esto mismo varias veces. Entonces, el propio Jesús, si vamos a Mateo 8, ahí vamos a ver esta historia, y con esta historia vamos a tratar de terminar. Capítulo 8 de Mateo, y el versículo 24. Versículo 23 empezamos. Dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, aquí vemos una historia parecida, ¿no? Aquí vemos cuando la ley de la naturaleza, ¿sí?, queda por debajo, ¿sí?, de una manifestación divina, ¿no? Entonces aquí el propio Jesús, ¿sí?, dice que va y este hombre lo que hace es que Jesús para, ¿sí?, todas las dificultades que están teniendo, ¿sí?, los discípulos. Aquí los discípulos están cumpliendo lo que Cristo les ha dicho, porque en el capítulo 8, en el versículo 18, ahí dice que Jesús les dijo, les mandó, pasemos al otro lado. Entonces, los discípulos, haciendo lo que Cristo les había mandado, ¿sí?, se encuentran en una dificultad. La dificultad en la que ellos se encuentran es que estando en el mar,
se levanta esta tempestad tan grande. Dice que las olas cubrían la barca, ¿sí? Y Cristo dormía. Sus discípulos le despertaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Aquí vemos una situación también difícil. Es una situación donde ellos se veían como que iban a perder la vida. Ellos se veían que iban a morir. Ellos se veían en una dificultad. Y el Señor, ¿sí?, cuando le despertaron, les preguntó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió al viento, reprendió el mar, ¿sí? Y dice que se hizo grande bonanza. Entonces, aquí es otro caso donde vemos la fe funcionando. Aquí vemos el don de fe funcionando con plenitud, ¿sí? Donde se para, donde se controla, ¿sí?, las leyes naturales para traer una calma, traer un punto de situación, calmar una tempestad, ¿sí? Donde hay unas maravillas, ¿no? Dice que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este?, ¿no? Vieron estas maravillas. Entonces, aquí también vemos un punto del don de la fe. Como hemos visto, este don de fe a veces desemboca en sanar a alguien. Aquí vemos el don de fe que a veces desemboca, ¿sí?, en un milagro, que no tiene que ver con una sanidad, pero tiene que ver con sobrepasar, con detener, ¿sí?, las leyes naturales, ¿sí?, donde vemos, ¿sí?, que lo establecido, lo natural, queda por debajo, ¿sí?, de esta operación divina, de esta intervención divina. A veces este don de fe, ¿sí?, como hemos visto, lo que hace es que aparta a alguien de un peligro, donde ayuda a alguien en una dificultad, donde todo tenía que haber salido de otra manera, donde todos estaban temerosos, donde no había, digamos, una solución, donde no había una esperanza, ¿sí?, pero alguien se mantuvo, ¿sí?, con esa con esa inspiración, se mantuvo con esa inquebrantable convicción, ¿no?, de que Dios podía obrar. Entonces, ¿cuántas cosas inexplicables vivimos nosotros? ¿Cuántas cosas inexplicables nos acompañan, ¿no?, a nosotros, donde no tenemos una respuesta completa de lo que pasó, donde solo podemos atribuir que pasó porque Dios obró? Hay muchas cosas alrededor nuestra donde Dios obró, donde nosotros contamos que Dios hizo maravillas en medio de nosotros, donde Dios cambió una situación, donde Dios sanó a alguien, donde Dios hizo un milagro porque todo tenía que haber sido de una manera diferente en lo que nosotros entendíamos, pero Dios operó y todo cambió. El enfermo sanó, la situación cogió otro rumbo, la situación cambió, porque Dios obra para bien de los que Él ama. Es importante que nosotros a veces, o casi nunca, nos damos cuenta quién fue el autor por el cual Dios obró. Pero qué bueno es que nosotros podamos ver que Dios obró. Donde nosotros podemos ver que nuestra oración fue contestada. Nosotros podemos ver que nuestra petición, que nuestro ruego, Dios la atendió, ¿sí? Y a veces nosotros, en el lugar donde estamos, en los sitios donde vivimos, ¿sí?, vemos personas que las denominamos de esta manera: este hombre es un milagro de Dios, porque le vimos en su último suspiro, ¿sí? Pero Dios, así, nuevamente, ¿sí?, le mantuvo
con vida, le mantuvo en su servicio, le mantuvo en su obra, le mantuvo en su consejo, ¿sí? Entonces, no debemos de negar, ¿sí? Yo entiendo que hay mucha manipulación, ¿sí? En cuanto a dones, sobre todo en cuanto a dones de poder, ¿sí? Donde vemos personas que establecen un día donde tú puedes venir confiadamente y vas a ser sanado, ¿sí? Donde no hay fallo, donde no hay uno que no quede sin sanar, donde todas las cosas son sí. Eso es una manipulación, eso es un egoísmo, eso es cambiar el rumbo, eso es ¿sí? Llenarse de orgullo, eso es... Yo entiendo que hay muchas cosas así, pero eso no nos debe a nosotros distorsionar en cuanto a la palabra bíblica. Nosotros tenemos que estar enfocados en la palabra bíblica, porque nosotros podemos y vemos en dos partes. Nosotros vemos los que exageran, vemos los que manipulan, ¿sí? Vemos los que hacen gloria. Ellos son los receptores de la gloria por lo que hacen, ¿sí? También vemos los que están en contra, ¿sí? De estos que hacen un show, ¿sí? Entonces, como estos hacen un show, estos otros no creen porque todo es un show, ¿sí? Tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Tenemos que tener doctrina. Cuando tenemos doctrina, esto nos equilibra, ¿sí? La palabra de Dios es amén. La palabra de Dios es para hoy. La palabra de Dios es para creerla hoy. Entonces, milagros. Si tú lees la historia de la Iglesia, tú verás estas manifestaciones de milagros, de sanidades, ¿sí? Durante toda la historia de la Iglesia. Así que, hermanos, he tenido la intención de exponer de una manera breve, mirando algunos ejemplos sencillos, donde se salen tal vez de nuestro propio entendimiento, donde hemos visto milagro, donde hemos visto sanidades, ¿sí? Para que seamos receptivos, seamos, ¿sabes?, continuistas de todo lo que la palabra de Dios dice. Que estemos equilibrados, ¿sí? Que estemos convencidos, que tengamos esta convicción de que Dios a día de hoy sigue obrando para bien de los que le aman. Pues que el Señor os bendiga y que tengáis muy buen tiempo. Gracias.